860 voltios. No, esta no es la cifra de una línea eléctrica industrial. Es el poder de una sola criatura viva, escondida en las turbias aguas del Amazonas. Para que se hagan una idea, una sola descarga es tan, pero tan intensa que puede hacer que los peces salten fuera del agua y paralizar a una presa a 1 metro de distancia. Es un arma biológica con una potencia que, la verdad, cuesta imaginar. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La pregunta que ha vuelto locos a los científicos por siglos es doble. ¿Cómo es que un ser vivo genera semejante poder? Y, lo que es todavía más increíble, ¿cómo es posible que este pez sea la chispa que, literalmente, encendió nuestra era tecnológica? Bueno, para empezar a desenredar este misterio, lo primero es corregir un error súper antiguo. Resulta que el nombre con el que todos conocemos a esta criatura, pues, es falso. A ver, a pesar de su nombre, la anguila eléctrica no es una anguila. Para nada. Pertenece a un grupo llamado peces cuchillo o knife fish. Las anguilas de verdad se mueven con ese movimiento como de serpiente, ¿no? Bueno, los peces cuchillo, como nuestro protagonista, se deslizan con una gracia casi fantasmal, usando esa aleta larguísima que tienen en el vientre. Y esperen, que la historia se pone todavía más enredada. Imagínense, por 250 años, todo el mundo pensó que era una sola especie. Pero no, análisis genéticos súper recientes demostraron que en realidad son 3. Y de las 3, la más poderosa es la Electrophorus voltae, justo la que vemos aquí. Resulta que evolucionó en aguas con muy poca conductividad, así que tuvo que, digamos, subirle el volumen a su arma para que fuera efectiva, alcanzando ese récord de 860 voltios. Ok, ahora sí, vamos a lo bueno. ¿Cómo diablos un cuerpo de carne y hueso se convierte en una central eléctrica andante? La respuesta, la verdad, está en una anatomía que parece sacada de la ciencia ficción. Pensemos en esto por un segundo. Un animal que puede medir hasta 2,5 metros, y el 80% de todo su cuerpo, tanto en largo como en masa, está dedicado a una sola cosa: generar electricidad. El resto, o sea, corazón, estómago, todo lo vital, está apretujado en apenas el 20% de su cuerpo. Lo demás es, literalmente, un arma. Y la pieza clave de esta arma son unas células llamadas electrocitos. Básicamente, son células musculares que se modificaron para funcionar como si fueran miles y miles de pequeñas baterías biológicas, todas apiladas en columnas perfectas. Y la forma en que funciona es simplemente brillante. Todo arranca con una señal del cerebro. ¡Pum! La señal viaja y activa solo un lado de cada electrocito. Esto hace que los iones fluyan y se genere una carguita muy pequeña. Individualmente no hace nada. Pero aquí viene la magia. Miles de estas células se descargan exactamente al mismo tiempo en perfecta sincronía. Y esa suma, ¡boom!, es lo que crea esa onda de choque devastadora. Pero esta maravilla de la biología no solo dejó boquiabiertos a los naturalistas. No, resulta que capturó la imaginación de un físico italiano y, sin exagerar, cambió el mundo para siempre. Conectó directamente la selva del Amazonas con la revolución industrial. Así de increíble. Hablamos, por supuesto, de Alessandro Volta. Cuando él estudió la anatomía de la anguila, quedó totalmente obsesionado con la estructura de los electrocitos. Vio que estaban apilados uno tras otro, como una columna de monedas, y ahí se hizo la gran pregunta: ¿podría replicar ese diseño pero con metales? Miren, esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Toda esa curiosidad científica por el pez en los años 1770 fue la inspiración directa para que Volta, en el año 1800, creara la pila voltaica, o sea, la primera batería de la historia. Su legado es tan grande que la unidad que mide el voltaje lleva su nombre, el voltio. Y pensar que todo empezó con un pez. Pero ojo, que la anguila no es solo fuerza bruta, para nada. Usa su poder con una precisión y una sofisticación que los científicos apenas están empezando a entender. Y esto ha llevado a descubrimientos que son, de verdad, impactantes. Es que no es un simple botón de prendido y apagado. La anguila usa descargas de bajo voltaje, de unos 10 voltios más o menos, para crear un campo eléctrico a su alrededor. Piensen en ello como si fuera un radar, ¿no? Le permite ver y navegar en esas aguas súper turbias.
Y la descarga de alto voltaje, la de más de 600 voltios, esa la guarda para cuando tiene que cazar o defenderse. Pero si eso ya es increíble, lo que de verdad dejó con la boca abierta a los investigadores fue descubrir un comportamiento que se creía imposible en estos animales. Cazan en grupo. Y no de cualquier manera, ¿eh? Lo hacen con una estrategia coordinada que parece más la de una manada de lobos que la de un grupo de peces. Y aquí es donde la escala de poder se dispara por completo. El punto clave es este. Cuando apenas 10 de estas anguilas atacan juntas, el voltaje combinado puede llegar a superar los 8.600 voltios. A ver, para poner esa cifra en perspectiva, un enchufe normal en casa tiene unos 220 voltios. ¿1000 voltios? Eso ya se considera letal en la industria. Bueno, pues una manada de anguilas cazando puede generar casi 9 veces esa cantidad. 9 veces. Estamos hablando de una de las tácticas de caza en grupo más poderosas que se han registrado en todo el mundo acuático. Así que como vemos, la historia de este pez va mucho más allá de la biología o de un dato histórico curioso. Es una descarga que sigue resonando hasta hoy, tanto en la tecnología que usamos a diario, como en los grandes misterios que la ciencia todavía no puede resolver. Piensan en esto. Cada vez que alguien carga su teléfono, usa una laptop o le cambia las pilas a un control remoto, está usando un principio que la humanidad descifró gracias a la anguila. Y su legado no se queda en el pasado, ¿eh? Ahora mismo está inspirando el diseño de baterías flexibles para robots blandos y dispositivos médicos que, en el futuro, podrían funcionar dentro de nuestro propio cuerpo. Y aquí viene lo más increíble de todo. Después de más de 200 años de estudio, la pregunta más básica, la más fundamental de todas, sigue sin una respuesta clara. Con un poder capaz de soltar 860 voltios, ¿cómo es posible que la anguila eléctrica no se fría a sí misma en el proceso? Es un misterio que nos recuerda que la naturaleza todavía guarda secretos que superan por mucho nuestra imaginación.